Permití que mi hijastro se burlara de la muerte del padre de mi hijo, pero ahora mi hijastro arruina la mía y yo la de él. Yo, de 48 años, tengo un hijo, David, de 20 años, de mi primer matrimonio. Su padre y yo nos divorciamos cuando él tenía 7. Fue una época difícil para todos, pero hice lo posible porque la transición fuera suave. Conocí a mi actual esposo un par de años después y nos casamos cuando David tenía 10. Mi esposo tenía un hijo propio, Alex, ahora de 18, que tenía 8 entonces. Seré honesta, David y Alex no conectaron como esperaba. Sé que juntar familias es difícil, pero de verdad creí que con el tiempo se volverían cercanos. Estaba tan segura de que si seguía intentándolo, llegarían ahí. Por desgracia, David siempre ha sido difícil, hasta el extremo. Siempre fue muy unido a su papá, y cuando iba a su casa, actuaba como si tuviera esta otra vida de la que no quería que fuéramos parte. Se le permitía ir solo a la tienda y salir con amigos después de la escuela, y tenía este setup gamer grande y elegante, por el que Alex llegaba a casa llorando porque él no tenía lo mismo. Admito que le mencioné a mi ex que quizá podría invitar a Alex 1 o 2 veces. Pensé que sería lindo para que convivieran, pero claro, eso me explotó en la cara. David se puso furioso conmigo. Dijo que yo estaba forzando una relación e intentando meter a Alex donde no lo querían. No es como si intentara forzar a Alex en su vida cada fin de semana. Solo pensé que podían compartir cosas, se llevan solo 2 años. Las cosas empezaron a ponerse feas alrededor de la boda. Queríamos incluir a ambos chicos en la ceremonia, lo cual no pensé que fuera pedir demasiado. Se suponía que debían pararse uno junto al otro y sonreír para algunas fotos previas a la boda, cosas básicas. Pero David se negó. Dijo que no quería posar junto a alguien con quien no estaba emparentado. De hecho se fue a mitad de una de las sesiones, y Alex terminó en lágrimas después de que David le gritó por esforzarse demasiado. Luego Alex mordió a David durante la sesión. Admito que eso no estuvo bien, pero los niños pelean, eran pequeños. David tenía 10 y Alex 8. Pero, por supuesto, David se aferró a eso para siempre como si fuera un crimen imperdonable. Intenté explicar que Alex estaba molesto y que morder fue una reacción por sentirse rechazado y herido, pero a David no le importó. Nunca le importa cuando se trata de Alex. Pasé años pidiéndole a David que fuera más amable con Alex. Le supliqué que lo tratara como a un hermanito o al menos que no fuera tan cruel. Alex siempre lo ha admirado. Por muy mal que David lo trate, Alex quería compartir juegos con él, sentarse cerca, ser parte de su mundo. Pero David simplemente no. Le restregaba cada privilegio que tenía en la cara. Cada vez que volvía de casa de su papá, empezaba a hablar de la nueva tecnología que le compraban, o de cómo jugaba títulos para adultos que a Alex no le permitíamos, o de lo cool que era su papá por dejarle saltarse la tarea a veces. Para cuando tenían 13 y 11, Alex lo intentó otra vez. Recuerdo que me preguntó cómo podía lograr que a David le cayera bien. Incluso me pidió ayuda para elegir snacks para llevar al cuarto de David. Quería hablar de los juegos favoritos de David e incluso ensayó cosas que podría decir para impresionarlo. Pero a David no le importó. Después me dijo que podía ver a través de él, que Alex solo se preocupaba por las cosas. Asumió que Alex fingía porque quería ser invitado a la casa de su papá. Y admito que Alex sí mencionó eso, pero es normal. Por supuesto que tenía curiosidad. Me dolió ver a David cortarlo tan en frío. Luego, cuando el papá de David murió y él tenía 16, todo cambió. Intenté estar ahí para él. Le dije que lo ayudaría a atravesarlo, pero se encerró completamente. Solo quería a sus abuelos, que nunca habían estado tan involucrados antes. Se mudaron a la casa y empezaron a hacerse cargo de todo, y ni siquiera se me permitió poner un pie adentro. Mientras tanto, Alex, que intentaba aligerar el ambiente, hizo un comentario tonto sobre que por fin podría jugar a todas las cosas ahora, y David explotó. Sí, fue un chiste mal cronometrado. Sí, Alex no debió decirlo, pero siempre ha tenido un humor tonto, y le dije eso a David. Es inmaduro, no malicioso. Pero David dijo que fue la gota que colmó el vaso. Desde entonces, se negó a dejar que Alex se acercara a la casa o a los juegos. Y honestamente, son solo cosas. David cumplió 18 y se mudó a la casa de su papá, que estaba completamente pagada. El setup gamer, los coleccionables, todo era suyo. Pero en lugar de estar agradecido, se ha vuelto más frío. Ya ni siquiera reconoce a Alex. Alex entró a una buena universidad cerca. Pensé que era una gran oportunidad. Se está esforzando y quiere un poco de independencia. Preguntó si quizá podía quedarse con David un tiempo, solo hasta que se acomodara en el campus. Me pareció razonable. David vive solo en una casa grande, pero David dijo absolutamente que no y lo cerró en el acto. Le dije que estaba siendo terco y que al menos podía haber escuchado a Alex. Dijo,
ni pagándome me harías vivir con él otra vez. A esas alturas estaba muy frustrada. Le dije que no estaba haciendo absolutamente nada para reparar la relación, y él actuó como si no le importara. Dijo que no necesitaba hacerlo, que nunca quiere mejorar nada con Alex y que no es familia ni amigo. Esas fueron sus palabras exactas. Me destrozó. Luego, sin decirme, Alex contactó a David. Le dijo que lamentaba todo lo del pasado y que solo quería visitarlo alguna vez, quizá jugar, quizá pasar el rato. Incluso dijo que llevaría snacks y que no se quedaría mucho. Solo quería una oportunidad. Pensé que por fin David mostraría algo de madurez, pero no. Le dijo a Alex que no de inmediato. Ni siquiera fingió pensarlo. Alex vino conmigo después hecho polvo. Tiene 18, sigue siendo un crío en muchos sentidos. Y temblaba al decirme que se arrepentía de haber contactado con David porque se sintió estúpido por esperar que las cosas cambiaran. Me enfureció. Yo también soy su madre. Quizá no biológicamente, pero he criado a Alex desde que tenía 8. Conozco sus defectos, pero siempre ha querido un hermano. Así que sí, confronté a David. Le pregunté por qué rechazó a su hermanastro así cuando Alex por fin estaba siendo adulto y pidiendo perdón. A David no le importó. Me dijo que yo lo presioné para contactar a Alex, lo cual no era cierto. Ni siquiera sabía que Alex lo haría. David dijo que estaba harto de que lo presionaran a una dinámica familiar falsa. Disculpa, mi esposo y yo llevamos casados más de una década. ¿En qué momento acepta que las cosas cambiaron? Le dije a David que debería darle vergüenza. No por decir que no, sino porque ni siquiera intentó. No respetó que Alex intentaba arreglar las cosas. Dije que los juegos eran solo juegos, nada importante, y que podría haber dejado que Alex viniera una hora. Él torció eso a que yo minimizaba sus límites. No, le estoy diciendo que deje de actuar como un niño egoísta por una colección de consolas y controles. Me respondió diciendo que nunca lo escuché al crecer. Que le impuse a Alex, que tomé decisiones sobre su vida por culpa porque me divorcié de su papá. Ridículo. Me divorcié de su padre porque el matrimonio no funcionaba. ¿Qué tiene que ver eso con que dos chicos no se lleven? Siempre ha intentado culpar su resentimiento a cualquier cosa menos a sí mismo. Y luego sacó cosas de hace años como lo de la mordida o que Alex se burló de los juegos cuando murió su papá. Le dije que fueron incidentes aislados y que los niños pelean y dicen estupideces. Se niega a ver a Alex como algo más que su peor momento. Se niega a reconocer que él también contribuyó a la tensión. Insiste en que Alex lo atormentó por, ¿qué? ¿Querer pasar el rato? ¿Querer jugar? Cada vez que le recuerdo que Alex lo idolatraba de pequeño, David pone los ojos en blanco. Se niega a reconocer que Alex nunca tuvo la vida que él tuvo. David tenía 2 casas, 2 navidades, 2 cuartos y 2 setups de juego. Alex tuvo un cuarto y 2 padres que pasaban apuros económicos cuando era chico. Por supuesto que estaba celoso a veces, eso no lo convierte en un monstruo. Pero por más que le señalo que Alex solo quería una oportunidad, David no cede. Insiste en que Alex usa disculpas como manipulación porque de niño habló tanto de la casa de mi ex. Esa es su prueba, un niño de 11 preguntando si podía visitar una casa con una computadora mejor. Lo peor es que David ahora me habla como si yo fuera el problema, como si yo fuera la razón por la que su relación está rota. Me dijo que no le debe nada a Alex y que tengo que aceptar que no son hermanos. Admito que ese comentario dolió. He trabajado tanto para crear paz en esta casa y él siempre ha sido quien no llegó a la mitad del camino, ni al 10%. Actúa como si Alex no hubiera hecho más que acosarlo, lo cual simplemente no es verdad. Lo discipliné por eso. Pero David actuó como si fuera pena capital. Incluso ahora, ya adultos, Alex lo intenta. Está estudiando duro, va a la universidad y quiere un nuevo comienzo. Le dije a David que Alex se mudara temporalmente podría ayudarles a vincularse. Intenté explicarle que él es mayor y debería dar el ejemplo. Y me cortó diciéndome que dejara de tratarlo como a un niño. Cuando le dije que me avergonzaba que rechazara la disculpa de Alex, me dijo que yo debía haberme avergonzado hace años por dejar que todo llegara a esto. De verdad no entiendo de dónde sale tanta hostilidad. Hice todo lo que pude por ambos chicos. Me aseguré de que tuvieran regalos de Navidad iguales, tareas iguales y estructura igual. Pero sin importar lo que diga, David sigue actuando como si Alex fuera un enemigo de toda la vida. Ni siquiera dice el nombre de Alex la mitad del tiempo, solo lo llama tu hijastro. Estoy en un punto en el que no sé si David siquiera me ve como familia. Cada vez que menciono a Alex, me corta. Cada vez que intento fomentar la reconciliación, me acusa de tomar partido. No estoy tomando partido, soy la única que intenta arreglar lo que él sigue rompiendo. Y ahora, aparentemente porque le dije que los adultos no guardan rencores por discusiones de la infancia, apenas me habla.
Me dijo que ya acabó de hablar de Alex y que debo respetar ese límite, lo cual es ridículo porque no puede poner un límite sobre otro miembro de la familia. Sigo creyendo que tengo razón, sigo creyendo que estás siendo terco, sigo creyendo que se niega a madurar y a perdonar cosas que ni siquiera fueron tan serias. Así que aquí estoy porque mi esposo piensa que debería dejar de presionar. Pero no veo por qué debo renunciar a algo solo porque David se niega a hacer lo mínimo como hermano mayor. Comentarios. Esto es manipulación emocional de manual disfrazada de pacificadora. No eres neutral, ignoraste activamente los límites de tu hijo desde el momento en que te casaste. Intentaste hacer de Alex su hermano a punta de proximidad forzada y culpa emocional. Eso no es mezclar familias. Es coerción. Además, deja de usar la inmadurez de Alex como excusa. A los 8, vale. A los 13, 16 o 18, ya no. El comentario que Alex hizo después de que murió el padre de David fue putamente vil. Tú lo ves como humor tonto, pero para un hijo que perdió a su padre no lo es. David no es inmaduro, está poniendo límites, que tú repetidamente irrespetas. Estás tratando el espacio de David, su espacio de duelo, como si fuera un Airbnb para tu hijo favorito. Que tu esposo se haga a un lado lo dice todo, él sabe que lo que haces está muy mal en varios niveles. Tu hijo no tiene por qué tener una relación con tu hijastro, no haces amigos con todas las personas que te cruzas en tu vida. Si no se llevan bien por cualquier motivo, no es culpa de nadie. Pero si una madre que piensa con la de abajo cree que deben hacerlo y los obliga, eso sí es culpa de esa madre. Y esa madre que piensa con la peluda de abajo eres tú. Y te lo dice una mujer, así que no lo veas como violencia de género como haces en otros comentarios. Los hombres que te dicen que eres una mala madre tienen el mismo derecho a decirlo porque lo eres. Tan simple como eso. Deja a tu hijo tranquilo antes de que las cosas se vuelvan peores. Aunque las cosas que hizo tu hijastro son bastante malas, creo que estás eligiendo dejar cosas afuera por conveniencia. Hay algo raro en todo esto, como que tu hijastro es aún peor de lo que cuentas y es muy difícil vivir con él. O quizás tú eres una madre horrible y tu hijo no te quiere por ti, pero usas a tu hijastro como chivo expiatorio. Cualquiera de los dos escenarios te transforma en una persona horrible. Dejas que tu hijastro tome como broma el fallecimiento de tu ex. Lo cual es una forma irrespetuosa de comportarse. No haber hecho nada en ese momento es lo que te convierte en la mala porque al menos tu hijastro puede justificar ser un adolescente, pero tú eres una persona mayor. Actualización 1. Honestamente, me sorprende cuánta gente se perdió el punto por completo. Cuando tienes que recurrir a los insultos y ser mala con otra mujer es porque tus argumentos no tienen mucho peso. Están retorciendo lo que dije en algo cruel, y no voy a quedarme sentada dejando que esa narrativa corra sin explicar lo que realmente pasa. Primero, no obligué a David a hacer nada. Le pedí, como su madre, que mostrara compasión y madurez. Eso no es manipulación, a pesar de que todos ustedes lo vean de esa forma. Y antes de que alguien me acuse de favoritismo otra vez, apoyé a ambos chicos. Yo era quien manejaba de ida y vuelta a la casa de mi ex esposo para llevar a David con su papá cada semana. Puse mi propio matrimonio en pausa por 2 años para enfocarme en su adaptación. Si eso no es ser una madre involucrada, no sé qué lo sea. Desde la publicación original, las cosas han empeorado. David me dijo que no quiere que lo contacte a menos que sea una emergencia. No solo le dijo que no a que Alex lo visitara, nos cortó por completo. Bloqueó a Alex totalmente. Esto pasó justo después de un malentendido por el que todos parecen sobrereaccionar. Le había ofrecido a David un trato de renta más generoso. Le pregunté si Alex podía quedarse temporalmente mientras empezaba la universidad cerca, solo hasta que abrieran los dormitorios. Dije que pagaríamos renta, servicios, e incluso extras si ayudaba. Incluso sugerí poner límites como espacios separados, horarios de silencio, etc. David dijo, y cito, ni todo el dinero del mundo me haría tenerlo bajo mi techo. Así que saqué algo que nunca pretendí decir en voz alta. Cuando David tenía 15 y Alex 13, le dije a Alex en una conversación privada que quizá algún día, cuando fueran mayores, podría jugar con el setup de David o incluso heredarlo si David lo dejaba. Se suponía que fuera alentador, una forma de hacerlo sentir incluido cuando siempre quedaba fuera. Nunca esperé que David se aferrara a esa cosa como si fuera lo último en la tierra. Él no compró ese setup, su padre lo hizo. Y aún así actúa como si fuera un tesoro sagrado que nadie más puede tocar. Cuando le recordé lo que le dije a Alex años atrás, David se enfureció, dijo que mentía a un niño para controlarlo después. Eso es paranoico, nunca se trató de control, se trató de justicia. David tuvo más creciendo, más dinero, más oportunidades, más libertad. Así que sí, creo que es justo que Alex disfrute algo de eso ahora, especialmente con David viviendo solo en una casa de 3 habitaciones, jugando toda la noche mientras Alex intenta compaginar clases y vivienda compartida.
También mencioné el costo emocional que todo esto le ha supuesto a Alex. Está en terapia desde la secundaria, algo que mi esposo y yo arreglamos por cómo se sentía excluido en casa. Constantemente preguntaba por qué David lo odiaba, por qué nunca lo invitaba a ningún lado y por qué lo trataban como un extraño en su propia familia. Eso pesa en un chico. Ahora, tras años de silencio y por fin juntar valor para acercarse, David le vuelve a cerrar la puerta en la cara. Así que sí, le dije a David que negarse a dejar que Alex fuera, ni siquiera de visita, era egoísta. Le dije que los hombres de verdad dan un paso al frente cuando su familia los necesita. Me colgó a mitad de frase. Y al parecer, les dijo a sus abuelos. Me mandaron un mensaje muy firme sobre respetar los deseos de David y que si vuelvo a presionar, cortarán contacto. Así que ahora también están de su lado. Y sí, envié a alguien a la casa de David, una terapeuta familiar. De hecho, la terapeuta de Alex. Lo hice porque puedo ver lo mal que está y necesita ayuda, no cerrarse. Pensé que quizás si David lo escuchaba de una profesional, le caería diferente. Pero no, le dijo que se fuera de inmediato. Dijo que nunca consintió nada y luego me llamó furioso que había violado su privacidad. Intenté explicar que era para ayudar, me dijo que esa fue la última gota. También admito que dejé una cajita en su porche. No era nada invasivo, solo unas cuantas cosas. Todo para que recuerde que seguimos siendo su familia y no vamos a dejar de amarlo por más que nos haga a un lado. No ha dicho nada al respecto. Mi esposo está cansado. No ha tomado partido en público, pero sé que está frustrado. Me dijo que tengo que aceptar que David ya decidió, que presionar solo hará que se aleje más. Pero soy su madre biológica y eso es más fácil decirlo que hacerlo. Si él tuviera este problema con Alex seguro que actuaría igual que yo. La gente en los comentarios sigue diciendo que David no le debe nada a Alex. Que son sus cosas, su casa, sus reglas. Pero seamos realistas, nada de lo que David tiene lo construyó él solo, todo lo heredó. Y no me importa cuánta gente se enoje cuando digo esto, si Alex hubiera sido quien perdiera a un padre, yo habría esperado que David diera un paso al frente, porque eso es lo que hace la familia. Cuanto más leía los comentarios de mi última publicación, más enojada me ponía. Gente diciendo que escogía a un hijo. Gente actuando como si fuera una villana por intentar crear una familia que funcione. No voy a pedir perdón por eso, no voy a pedir perdón por querer justicia. Alex siempre ha quedado atrás. Y ahora que pido la mínima inclusión, David cierra la puerta y Reddit aplaude. Comentarios. Eres una maestra de la manipulación vestida de madre. Toda esta actualización suena a berrinche narcisista porque perdiste el control de la única persona de la familia a la que no puedes controlar. Todo se trata de lo que tú quieres y lo que te parece justo a ti. No te has parado a pensar en nadie más que tú. La línea de no te ganaste nada fue especialmente asquerosa. Él perdió a un padre, que por casualidad eligió dejarle sus cosas. Parece que estuvieras celosa y quieres parte de esa herencia. Eso también explica por qué tu esposo actual está cansado de ti. No culpo a tu esposo cuando ya no quiere saber nada de ti, leer esto agota, no quiero imaginar lo que se siente vivir con una loca como tú. Estás en una espiral tan grande que enviaste a una maldita terapeuta a la casa de tu hijo como una testigo de Jehová con estudios universitarios. Además, sigues pintando a Alex como un perrito herido, pero no le haces ningún favor. Lo has infantilizado por una década. Sigues diciendo lo intentó. ¿Intentó qué exactamente? Meterse a la fuerza en la vida de otra persona, quejarse por no tener acceso a la herencia de otra persona. Tiene 18 y lo usas como tu palanca emocional. Deberías animarlo a construir su propia vida, buscar otros amigos. Y que si David no quiere ser amigo de Alex, no hay otras personas en el mundo. Pareces esa clase de madre que quieren que su hijo se case con cierta persona. Lo cual es enfermizo, pero si ese es el caso contigo es aún más. Lo peor es que por tu forma de escribir comienzo a pensar que todo tiene que ver con eso. Hablas de que Alex está pasando por un evento emocional muy duro, pero ¿lees algo de lo que escribes? Tu hijo literalmente ha perdido a su padre y no te has parado a pensar. No has pensado para nada. De haberlo hecho, no estarías escribiendo esto y convirtiéndote en tu propia víctima. Has prometido cosas que no te pertenecen. ¿Te parece menor que alguien se alegre de que murió otra persona porque ahora podrá obtener sus cosas y no dejas a tu hijo en paz? Eres un monstruo, pero del peor tipo que existe. Al menos unos monstruos saben que son unos monstruos. Tú pareces ignorar ese detalle. Actualización 2. Mi hijo devolvió la caja con algunos regalos que dejé en su puerta. Ni siquiera la abrió, solo la trajo tal cual la dejé. Ese es el peor rechazo que puede recibir una persona. Tratar de hacer algo bonito por alguien y que lo desprecie de esta forma. Había una carta impresa pegada encima diciendo que cualquier intento futuro de dejar cosas en su casa se considerará allanamiento y acoso. Es mi hijo y me habla como si fuera una criminal. Alex se derrumbó al ver su nota de vuelta.
Preguntó qué hizo mal y honestamente no tuve respuesta salvo que David se niega a verlo como ser humano. Es horrible. Alex sigue preguntando si debería disculparse otra vez o escribir algo más largo o enviarle un audio a David. Le dije que no porque claramente David se ha cavado un hoyo de resentimiento tan profundo que no quiere una escalera de salida. Todo se descontroló aún más cuando intenté algo que pensé que era el siguiente paso razonable, una cena familiar. Le testeé a David que quería hablar y que viniera por una comida. Dijo que no varias veces, así que le dije que sus abuelos venían. Solo entonces accedió. Sí, estiré la verdad, necesitaba tenerlo en la misma habitación. Necesitaba que viera que Alex no es el villano que ha creado en su cabeza. David llegó y se tensó al instante al ver a Alex y a mi esposo sentados a la mesa. Preguntó, ¿dónde están la abuela y el abuelo? Y le dije que no pudieron venir. Inmediatamente dijo que se iba, pero le pedí que se sentara solo 10 minutos. Quería explicarlo todo sin que colgara a mitad, como hace por teléfono. A mitad de la cena, saqué algo que me arrepiento de haber compartido porque explotó todo rápido. Dije que no era justo que todo lo que su padre dejó fuera exclusivamente para él, cuando Alex también es parte de la familia. David se quedó inmóvil y dijo, si esto es otra vez sobre darle a Alex algo de la casa de papá, ya sabes mi respuesta. Le dije que había hablado con un abogado. No para quitarle nada, solo para preguntar si legalmente es posible ajustar distribuciones de herencia en familias, cuando el testamento inicial se hizo para otra configuración familiar. El abogado dijo que no, pero él reaccionó como si hubiera intentado robarle. Preguntó, ¿en serio intentaste deshacer el testamento de mi papá? Dije que no, que solo fue una consulta con el abogado. Dijo que no tenía derecho ni a preguntar. Luego puso un sobre la mesa, una carta de su propio abogado. Un aviso formal para cesar todo intento de comunicación entre nosotros, según sus palabras, no quiere que lo moleste más. Advirtió que cualquier cosa adicional resultaría en escalada legal. Nunca me había sentido tan irrespetada por mi propio hijo. Alex rompió a llorar, colapso total. Se disculpó por todo otra vez y le rogó a David que no lo cortara. David ni siquiera lo miró. Solo dijo, no soy tu hermano. Luego se levantó para irse. Mi esposo, que normalmente se mantiene al margen del conflicto, le dijo a David que se calmara y pensara en cómo se sentía Alex. David dijo, tiene 18. Dejen de tratarlo como a un niño. Honestamente, se sintió como una bofetada para mí, no para Alex. Soy su madre, conozco la madurez emocional de Alex mejor que un crío que apenas lo toleró al crecer. Después de que David se fue, mi esposo y Alex también se pelearon. Alex gritó que está cansado de que le digan que es demasiado sensible. Y mi esposo dijo que está cansado de estar en medio de todos. Salió furioso detrás de David, pero David ya se había ido manejando. Ahí me di cuenta de que pasa otra cosa. Mi esposo básicamente ha dejado de estar en casa. Llega tarde en la noche y se va antes de amanecer. Come solo, creo que me está evitando. Dice que hace turnos extra, pero yo conozco su horario, no está trabajando más. Y ahora la tensión se ha extendido a él y a Alex también, apenas hablan. Y se pone peor. Aparentemente David ha estado diciéndole a la gente que estoy mentalmente inestable y que intento aferrarme a su herencia como un parásito. Es completamente injusto, creo que él tiene mucho y otros muy poco. Nunca pedí quitarle nada para mí. Solo he abogado porque Alex tenga alguna conexión con el mundo de su hermanastro. Eso es todo. Pero ahora la familia extendida me escribe porque David les mandó una cronología detallada de cada incidente desde la infancia para pintarse como víctima. Incluso sacó capturas viejas, textos de hace años y un desahogo que escribió a los 13 sobre cómo lo forzamos a la convivencia. Ahora todos creen que lo abusé emocionalmente. Y antes de que alguien diga que debería asumir responsabilidad, voy a decirlo claro, Alex sigue siendo prácticamente un niño, 18 no es nada. Ha pasado por más dificultades emocionales que David. Nunca se burló de David como la gente está pintando. Estaba inseguro y a veces explotaba, eso es normal. Les juro que la gente olvida que los chicos que vienen de hogares rotos o familias ensambladas luchan de maneras que los de fuera no entienden. Reddit sigue llamándolo manipulador. No es manipulador. Está abrumado y lo intenta. David es quien lo deja fuera por completo, negándose incluso a una decencia humana básica. Siento que estoy perdiéndolo todo a la vez, a David, a mi esposo, la confianza de Alex, a la familia extendida, y ahora extraños en internet me dicen que soy un monstruo. No lo soy, solo soy una madre preocupada por sus hijos. Todo hubiera sido más fácil si David aceptaba ser parte de la familia en lugar de alejarnos. Las cosas hubieran resultado más sencillas para todos. Comentarios. Eres manipuladora y temeraria legalmente. Soy abogada de sucesiones y quiero dejarlo cristalino. La herencia de tu hijo no es un activo grupal, no se construyó sobre tu matrimonio.
Y no existe versión de la realidad en la que tu hijastro tenga derecho a alguna parte del patrimonio de David solo porque te casaste. Preguntarle a un abogado cómo ajustar el testamento a posteriori no es curiosidad, es una forma de acoso financiero. Tu hijo respondió con un cese y desista porque te lo ganaste. Estás mal legal y moralmente. Incluso mientes a tu hijo y lo admites aquí, lo cual nos hace pensar con cuántas cosas nos has mentido a nosotros. Publicación del hijastro. Mi historia no es algo que esté sucediendo ahora, sino una historia que ha terminado, por suerte. Prometo no escribir demasiado, aunque no sé hasta qué punto pueda darles una idea de todo lo que ha sucedido a lo largo de años. Mi historia comienza cuando era un niño y mi padre comienza a salir con mi futura madrastra. Ella estaba divorciada desde hacía poco tiempo y tenía un hijo. Allí es cuando comenzó mi verdadera historia de terror. Esta mujer no estaba muy bien de la cabeza, y con los años comencé a resentirla por las cosas que hizo. Ella fue infiel a su esposo, cosa que sabíamos a través de su hijo, perdió bastante dinero en el divorcio por intentar exigir pensión alimenticia, pero la infidelidad contaba, por desgracia para ella. Aún así, eso de alguna forma me involucraba. Ella quería que su hijo estuviera de su lado, pero desde antes de que nos mudáramos todos juntos su hijo ya la odiaba profundamente. Era 2 años mayor que yo, y aunque yo solo era un niño en ese momento, ella me quería utilizar para convencerlo de que sería bueno tener un hermano y que pasara más tiempo con ella. No tenía mucho dinero, y mi padre tampoco, así que yo era su única herramienta para convencer a su hijo en lugar de sobornarlo. El problema es que su hijo no quería a su madre, y mucho menos toda la presión que ejercía para involucrarme. Es muy largo, así que lo resumiré diciendo que me llevaba a la casa de su ex para que yo pasara tiempo con su hijo. Y no era algo que hubiera arreglado previamente con su ex, directamente me dejaba en la puerta de la casa y se marchaba, lo que hacía que su ex llamara a mi padre y le dijera que viniera a recogerme. Aunque no todo era malo, porque mi hermanastro tenía algunas consolas en la casa de su padre y a mí me encantaba la idea de jugar con ellas. Algunas veces, cuando esperaba a que me recogieran, podía usarlas. Hasta que un día, ella me llevó a recoger a su hijo un día que el ex no estaría porque tenía que salir antes por cuestiones de trabajo. Mi madrastra lo sabía y se había negado a propósito a ir antes porque tenía un plan. Fue más tarde, cuando su hijo estaba solo, y cuando éste abrió la puerta, entró y me dejó llevarme cualquier consola que quisiera. Ahora sé que no estaba bien, pero en ese momento me gustaba la idea de tener una y jugar todos los días. No le importó lo que le dijo su hijo tampoco. Y tuvimos que devolverla como a la semana porque su ex amenazó con llamar a la policía. Cosas de ese tipo sucedieron muchas, pero esa es la que más recuerdo. También porque desde ese día comencé a resentir a mi hermanastro, porque él tenía muchas cosas y yo no podía tener nada. Les pedía a mi papá o a mi madrastra que me compraran cosas, pero ellos no podían. Mientras tanto, mi hermanastro era tan privilegiado que ni siquiera podía compartir nada. Antes de esa situación, él traía algunas veces sus consolas y jugábamos aquí, pero luego de eso su padre dijo que no podía traerlas más a la casa de mi madrastra. Sí, no era muy fan de su padre porque indirectamente me estaba culpando a mí por algo que fue idea absoluta de mi madrastra. Por eso, cuando el padre de mi hermanastro falleció, casi que me alegré. Primero, porque eso significaría que traería todas esas cosas geniales a casa, y segundo, porque odiaba a ese tipo. Creo que ese fue el punto cuando comencé a pensar en las clases sociales y ese tipo de cosas. No sabía qué era el socialismo como cuando fui a la universidad, pero sí me molestaba que él tuviera tanto y nosotros tampoco. Al final, nada de eso fue traído a casa, porque los abuelos de mi hermanastro se hicieron cargo de la casa y vivieron allí hasta que él cumplió 18 y se mudó. También nuestra relación se deterioró mucho, porque no fue algo bonito de decir, pero básicamente mencioné que ahora que había muerto podríamos tener diversión en casa. Lo sé, bastante insensible, pero solo podía pensar en videojuegos. Como dije, mi hermanastro se mudó a los 18 años y eso fue todo prácticamente. Hasta que cumplí 18 y fue mi turno de ir a la universidad. Entonces mi madrastra comenzó a presionarme para que fuera a una universidad cerca de la casa de mi hermanastro. Tenía el plan de que yo viviera con él y que, de cierta forma, me acercara a él. Era un plan muy malo, porque él no me quería, a pesar de que yo le pedí sinceramente disculpas en varias oportunidades. Tampoco él era muy fan de su madre en ese entonces. Y ella no lo hacía fácil, consultando a un abogado para ver cómo reclamar parte de la herencia, porque estaba convencida de que cuando la recibió era menor de edad y ella tenía que ser quien custodiara esos bienes hasta que fuera mayor. Sin embargo, el testamento decía que eran los abuelos, y no pudo hacer nada. Luego de una cena que tuvimos los 4, con mi padre, en la que tuvo que mentirle a su hijo diciendo que había invitado también a sus abuelos, creo que ese fue el punto final para la relación de madre e hijo, porque creo que no volvieron a hablar nunca más. Al menos yo no lo supe durante el siguiente año que continué viviendo con ella. Porque luego de que mi papá descubriera que era infiel, la echó de la casa. Pero aquí viene la peor parte. Como fui yo quien descubrió la infidelidad y se la contó a mi padre, ella hizo mi vida un infierno.
Me acosó durante meses por teléfono y me acosó en mi universidad. Finalmente, convenció a una chica de que yo había intentado llevarla de una fiesta a mi casa ebria y que, de no ser por sus amigas, lo habría conseguido. A mí no me gustan las fiestas y esas cosas, por lo que no estaba siquiera en ese lugar. El karma para ella, además del divorcio, fue que la demandé por acoso. Nunca pudimos demostrar que ella estaba detrás de las acusaciones falsas que me hicieron expulsar, pero estoy segura de que fue ella. Perdió y tendrá que pagarme una suma de dinero. La cantidad es importante para mí en este momento, siempre y cuando sea capaz de pagar. Eso no es seguro ahora que se declaró en bancarrota y no tiene bienes para embargar. Pero al menos la corte le ha dado una buena lección. Hace un año que recibimos el fallo, y al menos todo el acoso se detuvo. Lo único triste de mi historia es que ella no pueda pagar, porque ese dinero es con el que contaba para ir a la universidad. Era solo una universidad comunitaria, pero era mi boleto a un mejor futuro. De todas formas, mi vida no está tan mal, estoy trabajando, ayudando a pagar las cuentas en casa con mi papá y ahorrando lo que puedo para volver a la universidad. Comentario. Siempre que tomo una taza de café por la mañana y me siento a leer estas historias, me encanta el aroma a persona con derecho. Soy alguien de gustos simples, así que leer lo delirantes que son y cómo la vida los castiga siempre es un buen aroma. Más aún cuando consiguen que casi todo Reddit se ponga en su contra. Lamentablemente, no todos, porque hay más delirantes como tú allá afuera. Por ejemplo, tu madrastra, que si no has leído su historia la recomiendo. Ella también mentía en sus publicaciones, como tú, y contaba parte de la verdad. Lo bueno de tener dos versiones es que al menos podemos llenar algunos huecos. Lo único importante que dijiste en tu publicación es que eres un socialista. Piénsalo bien, es una palabra que te queda muy bien. Quieres las cosas de los demás, incluso las has robado, y no quieres trabajar por ellas. Nunca leí que dijeras que intentaste conseguir un empleo de medio tiempo para comprar tus propias cosas o hablar de que te faltaba comida. Todas cosas materiales que no son importantes en la vida. Olvidas que tu hermanastro intentó compartir contigo, y tú le pagaste robando con la excusa de que fue tu madrastra quien te lo dijo que lo hagas. Es absolutamente justo que tu hermanastro tuviera esas cosas y tú no, has demostrado ser una persona horrible. Solo que al igual que tu madrastra, has aprendido muy bien a culpar a los demás como buenos narcisistas que son. Y de la parte donde te alegras de una muerte, para obtener sus cosas, que compro con su propio esfuerzo, es tan demasiado que ni siquiera vale la pena decir algo más. Por último, la parte de la expulsión de la universidad parece ser cierta. Si no hay pruebas, ¿cómo que no has demandado a la chica en cuestión, a sus amigas y a la universidad? Te agradezco, alegraste mi mañana al contarme no solo una historia de una persona mala recibiendo el karma, sino de dos que se la han arruinado mutuamente.